Luego de la última batalla contra Vilgax, había pasado bastante tiempo desde que Kevin se había unido a los Tennyson. Para este punto, su rivalidad con Ben ya se había transformado por completo, pues había dejado de ser una enemistad a muerte para convertirse en una amistad bastante fuerte. Incluso Kevin le preparó un hermoso automóvil deportivo para dárselo de regalo de cumpleaños a Ben, el cual por diversas situaciones en realidad se le fue entregado después de tiempo, y Kevin en realidad se lo dio en algún momento entre el final de la guerra contra los Hybrid y el regreso de Vilgax, pero se me olvidó añadirlo en la parte anterior de la cronología, así que aprovecho el inicio de esta parte para así darles este dato. Pero el punto es que ahora Kevin ya es un verdadero amigo para Ben, pues aunque siguen teniendo una fuerte rivalidad, como acabo de decir, ya no se odian a muerte. Incluso Ben ya lo percibe como un hermano mayor, y todo este cambio había surgido porque confiaron en él a pesar de todos los errores que cometió en su pasado. Sí, me gusta el Kevin que Gwen ve cuando me mira. Y me agrada que me hayas dado otra oportunidad, aún después de que eché a perder las demás. Creo que les debo mucho por ayudarme a cambiar mi vida. Y como último punto previo, tenemos que en algún momento Kevin logró hacerse con una nave estándar de los plomeros, a la cual con el tiempo fue modificando para hacerla un poquito más personalizada. Ahora sí, retomando la historia en el momento donde nos quedamos, llegaría un día donde la identidad de Ben como superhéroe sería revelada al mundo. Y si antes estaba volviendo insoportable siendo conocido en todos lados menos en su casa, pues ahora se pondría mucho peor. A pesar de todo, esto no influyó en su amistad, aunque sí diría que Kevin tendría algo de celos de que Ben se llevara todo el crédito y la atención, mientras que él y Gwen eran ignorados. Yo me convierto en un fenómeno, y tú en un superhéroe reconocido. Y bueno, resulta que mientras Ben estaba muy ocupado siendo famoso, entre las sombras apareció un nuevo villano para amenazar el universo, Agregor, el osmosiano de laboratorio creado por Cervantes hace años, quien había secuestrado 5 alienígenas provenientes de la galaxia Andrómeda para absorber sus poderes y así conseguir las piezas para un poder mucho mayor. Aunque estos aliens en un inicio lograron escapar y terminarían varados en la Tierra, y Ben y su equipo se enterarían de esto cuando tendrían que ayudar a estos aliens a volver a sus respectivos hogares. Pero a pesar de sus esfuerzos, Agregor terminaría por volver a atrapar a los Andrómeda, y cuando los héroes se enteraron de lo ocurrido, comenzaron a tomarse el caso con un poco más de seriedad, más que nada por parte de Kevin, pues saber que Agregor era un osmosiano como él, lo hacía sentirse responsable de alguna manera, así que este caso se le estaba haciendo personal. Lamentablemente no pudieron detenerlo de absorber a los 5 de Andrómeda, así que Agregor terminó mutando en una amalgama de él mismo con partes de estos aliens, y lo primero que hizo fue darle una paliza a los Tennyson, mostrando así la gran superioridad que tendría en cuanto a su poder, y luego de derrotarlo se iría sin más. Aquí Asmund le hablaría a los héroes sobre los planes de Agregor, que básicamente era ir a buscar las piezas del mapa del infinito para así poder absorber los poderes de un recién nacido celestial sapien, es decir un bebé alien X. Así que los héroes sabrían que su nueva misión era impedir que Agregor obtuviera las piezas del mapa, y a pesar de intentarlo lo mejor posible, el villano se les terminaría adelantando de una u otra forma, logrando obtener las 4 piezas del mapa, y entonces fue directamente al fuerte de la creación. Como respuesta a esta crisis, el profesor Paradox intervendría para ayudarles a llegar al fuerte de la creación, para que así pudieran detener a Agregor antes de que absorbiera los poderes del celestial sapien. Por desgracia, el osmosiano malvado nuevamente los derrotaría a todos, teniendo la victoria máxima al alcance de sus manos, así que para evitarlo, Kevin se vio forzado a absorber los poderes del Ultimatrix para así poder derrotar a Agregor, esta vez mutando en la amalgama que nosotros conocemos como el Kevin Supremo. Y aunque sí fue capaz de derrotar a Agregor con suma facilidad, incluso llegando a arrebatarle el poder de los 5 aliens de Andrómeda, su mente se descontroló por haber absorbido tanto poder, incluso planeó absorber al bebé celestial sapien por su propia cuenta, pero un joven Ben que había viajado al futuro logró hacerlo entrar en razón, al menos lo suficiente para que simplemente se fuera del lugar, dejando a Ben y Gwen con el pendiente de cómo resolver esta crisis con Kevin. En este estado de locura total, Kevin emprendió una odisea de venganza contra todos aquellos con los que había tenido cuentas pendientes, empezando con cosas pequeñas como cobrar el dinero prestado a un chico, el cual dejó hospitalizado por no pagarle, hasta llegar a otras más grandes, como ir a vengarse de Morg en la prisión de Incarcecon, la ubicada dentro de la dimensión del proyector, no la que vimos en el secreto del Omnitrix. Incluso iría a buscar a Argent para saldar cuentas por todas las veces que este lo había apuñalado por la espalda. Pero aquí algo curioso es que a pesar de todo esto, al final Kevin no terminó vengándose de nadie más allá del chico del hospital, porque Morg se salvó por la intervención de los Tennyson y Argent solo fingió su muerte. Aún así, Kevin creyó que sí se había vengado, y luego sufrió un hambre de insaciable de poder, empezando a atacar a cualquier criatura que pudiera alimentarla.
iniciando con los chicos amalgama y de paso con el Dr. Víctor, aunque es probable que este lo hubiera atacado luego de fugarse de Incarcecon al encontrárselo dentro de la dimensión del vacío. Me pregunto quién le hizo esto. Cuando lo dejé en el proyector todavía estaba vivo, en serio. Y por todo el caos que estaba causando, Ben y Gwen se pelearon porque mientras Gwen aún tenía esperanza de que era posible salvar a Kevin, Ben deseaba terminar con el problema de raíz. Aunque con la ayuda de Michael Morningstar lograron armar un plan para hacer un último intento para sanar a Kevin, donde el plan era utilizar la máquina del Profesor Paradox para así potenciar los poderes de una pieza restante del Dominus Librium, y así extraer el poder excedente de Kevin. Y para eso, primero debían llevar a Kevin a la Soledad, haciendo un último intento de hacer las cosas de forma pacífica, al tratar de hacer que el hombre dentro de él retomara el control sobre la bestia sedienta de poder, intentando ablandarlo con temas muy personales para él, incluso involucrando a su padrastro para que intentarla calmarlo como una figura paterna responsable, quien incluso llegó a hablarle sobre lo orgullosa que estaba su madre por el cambio que había logrado antes de que todo esto pasara. ¿Cómo vas a detenerme? ¿Escondiste a mamá por ahí? ¡No! Jamás dejaría que te viera así. Estaba orgullosa de lo que te habías convertido. No dejaré que le rompas el corazón. Por desgracia, la ruta pacifista fue inútil, y Ben tuvo que enfrentarse a Kevin nuevamente, logrando ponerle fin a esta locura cuando utilizó a Eco Supremo para dejarlo inconsciente. Y antes de que le diera un golpe letal, Gwen intervino para que le perdonara la vida a Kevin, dejándole intentar curarlo por una última vez. Y como es obvio debido a la demografía de la serie, este plan para curarlo funciona, y Kevin finalmente volvió a la normalidad. E incluso aunque Michael los traicionó para absorber el poder excedente de Kevin, Ben se había adelantado a eso y presionando tan solo un botón, hizo que todo ese poder volviera a sus legítimos dueños. Incluso los aliens de Andrómeda volvieron a la vida, y finalmente la crisis había acabado, y todos actuaron como si nada hubiera ocurrido jamás. Luego de eso, las cosas volverían a la normalidad, con el equipo cumpliendo diferentes misiones para salvar al mundo. Lo más resaltante en esta etapa es que luego de una de esas misiones, el equipo fue a la Academia de Plomeros para cumplir con el entrenamiento básico necesario para formar parte de los Policías Galácticos, donde nuevamente veríamos lo importante que es ser un plomero para Kevin. Tranquilízate, Tennyson. Si esto es para conservar nuestras placas de plomeros, entonces lo haremos. Puede que a ti no te importe conservar tu insignia de plomero, pero a mí sí. Ser un plomero no es algo para perder el tiempo. Si lo echas a perder, vas a tener que vértelas conmigo. Y el otro punto a destacar aquí es cuando por un error del Ultimatrix, los Supremos cobraron conciencia e intentaron matar a Ben para ser libres. Y esto es rescatable en cuanto a Kevin porque mostraría el cambio como persona que había tenido, del cual les pondré un clip ahora porque es uno de mis favoritos del personaje y sinceramente considero que es uno de los mejores de toda la saga. Tennyson tal vez averió el Ultimatrix, pero siempre se arriesga una y otra vez. Ha arriesgado su vida cientos de veces por personas que ni conocía, por inútiles como yo, por monstruos como ustedes. Él es un héroe. Y lo más importante... es mi mejor amigo. Así es como este equipo siguió con más misiones para salvar al mundo, hasta que llegó el día en el que tendrían que separarse porque Gwen deseaba ir a la universidad, y para poder ir a sus clases con normalidad tendría que dejar a los plomeros, y Kevin por su parte decidiría ir con ella, e incluso conseguiría un trabajo como mecánico en un taller cerca de la universidad, marcando así el final de una etapa. Pero no se pongan tristes porque esta no sería la última vez que se verían, pues pocas semanas después, estos dos visitarían a Ben, y Kevin le pediría ayuda para ocultarse debido a que había llegado el día en el que debía casarse con Luma, y la verdad era que él no quería, pero para su mala suerte no lograría esconderse, y cuando estaban a punto de formalizar su matrimonio, Ben se enfrentaría a Luma teniendo un combate bastante difícil, pero al final lograría salir victorioso. Y aunque él no lo sabría, esto lo convertiría en el nuevo prometido de Luma, así que accidentalmente liberó a Kevin de esta responsabilidad, haciendo que Ben tenga cierto parecido con Shrek, porque ambos son personajes verdes que se robaron a la novia justo el día de la boda, aunque en el caso de Ben se le estaría robando a su mejor amigo. ¿Esto cuenta como Netorare? Mejor continuemos. Después de escapar de la boda de la que Ben lo salvó, Kevin y Gwen volverían a la universidad, y aunque continuarían su vida por su parte, volvería a aparecer cuando tuvieran que enfrentarse a problemas de talla mayor, como por ejemplo en el asedio de Malware a Galvan Prime, aventura donde terminaría adoptando al sabueso cazador de Kyber como su mascota, a la que nombraría como Set. También se unió a la resistencia para combatir a los incursianos cuando las ranas conquistaron la Tierra,
y en una ocasión salvó a Ben, Rook y Max de estrellarse contra la Tierra debido a que estaba ayudando a Gwen con una tarea de astronomía, o astrología, no estoy seguro de cuál de las dos sea. Y luego les ayudarían a derrotar a Kyber y Albedo, aunque realmente solo hay dos cosas que resaltan sobre Kevin en esta etapa, siendo la primera el cariño que mostró hacia su auto. ¡No! ¡Mi auto! ¿Qué pasa con este pueblo? Siendo que en una ocasión fue hasta Koros para asistir a una exhibición de autos junto a Rook, lugar donde nuevamente se encontraría con Argit y más tarde con Otto, el robot que los había traicionado a ambos hace años y los dejó atrapados en el proyector. En esta ocasión, Otto quería robar los autos de lujo del Rey Tetramant, y aunque lo había logrado momentáneamente, estos llamaron a Ben para pedirle apoyo, y después de algunas situaciones complicadas, lograron detener a Otto con su ayuda. Aunque por desgracia para Kevin, su auto terminaría totalmente destruido en esta ocasión. Pero como un gesto de gratitud por haber salvado sus autos, el Rey Tetramant le regaló a Kevin un auto hecho completamente de Taidenita, lo que sería para nosotros un auto hecho de puro diamante. Así que a partir de este episodio, supongo que podríamos considerar a Kevin como un millonario. Y el otro punto importante para Kevin fue el regreso de las raíces, pues cuando de alguna forma se enteraron de que Ben Tennyson había vuelto al juego, Cervantes y su equipo intentaron reclutar a Kevin nuevamente para volver a armar su equipo anti-Ben Tennyson. Y aunque Ben y compañía intentaron evitar que lo encontraran, sus esfuerzos fueron en vano. Aunque en el tira y afloja de toda esta situación, se terminó revelando que Kevin no era mitad alienígena como tanto se había dicho, sino que más bien era un humano con un tipo de mutación especial, y que todo el tema de los osmosianos como alienígenas era un simple invento de Cervantes. Y este revuelo permitió que se iniciara una pelea en la base de los plomeros, generando tanto caos que le permitió a Kevin escapar sin ser detectado. Y ahora, sabiendo la verdad de sus orígenes, intentó evitar que las raíces volvieran a reclutar a los chicos de Amalgama, yendo él mismo a buscarlos para ponerlos a salvo y luego ir a enfrentarse a ellos en solitario. Pero debido a la intervención de Ben, Gwen y Rook, todo su esfuerzo sería en vano y Cervantes volvería a manipular a los chicos Amalgama para ponerlos en su contra. E incluso Cervantes logró convencer a Kevin para que se uniera a ellos, enfrentándolo a Ben otra vez como su enemigo. Aunque esto último resultó ser un plan de Kevin para derrotar a las raíces, pues la verdad nunca lo controló y solo estaba fingiendo. E incluso aunque nuevamente absorbió los poderes del Omnitrix, esta vez logró mantener el control para poder salvar la vida de su mejor amigo. Aunque ahora tendría una cicatriz en el rostro porque Ben lo lastimó de gravedad durante una batalla previa mientras pensaba que sí estaba siendo controlado. Y esta aventura llegaría a su final cuando le reportaran a los plomeros sobre los actos ilegales de las raíces, logrando hacer que esta noticia llegara a los oídos de la gran magistrata, quien les confiscó sus cuarteles y los abandonó a su suerte dentro del vacío. Luego de esto, Kevin solo se limitaría a trabajar en su automóvil, haciéndole algunas modificaciones utilizando piezas de tecnología alienígena que había comprado al cortar pequeños pedazos de Taidenita del auto que le había regalado el Rey Tetramant. Y durante una visita que les hicieron Ben y Rook, Kevin le pediría ayuda al Rebonagander para mejorar su auto para que así Ben no pudiera destruirlo nunca jamás, meta que lograrían luego de una dura tarde de trabajo, y para la noche de ese mismo día, el auto soportaría cualquier tipo de ataque sin sufrir daños, sin importar si eran fuertes golpes, ataques eléctricos, el más helado de los hielos o el fuego más infernal. Este dúo había logrado lo imposible, así que ahora no había ningún tipo de fuerza en el universo que pudiera destruir magia. Hello, darkness, my old friend. Luego de perder su auto casi indestructible, Kevin entró en una depresión profunda, pidiéndole constantemente a Gwen que lo rastreara usando sus poderes mágicos, hasta que un día la chica finalmente encontró el auto en la dimensión del Ledger Domain, aunque eso había sido una trampa de Charmcaster para convertir a Gwen en un tótem, y al entender lo que había ocurrido, Kevin le pediría ayuda a Ben y Rook para salvar a Gwen, y la verdad no hay mucho que decir aquí. Simplemente fue una aventura más donde los héroes, luego de muchas dificultades, lograrían derrotar a Charmcaster, engañándola para encerrarla en su bolso durante 1000 años y liberando a sus prisioneros. Luego de esto nuevamente todo regresó a la normalidad, salvo que ahora sería imposible para Ben destruir el auto de Kevin, haciendo que este vehículo finalmente obtuviera un final feliz. Y el último dato que tenemos con certeza de lo que ocurrió con Kevin es que Ben lo invitaría a realizar un viaje por el espacio junto a Gwen y Rook. Y en cuanto a su futuro inmediato, lo único que más o menos sabemos es que aparentemente retomó el proyecto de las raíces, devolviéndolo a sus orígenes como un experimento de sensibilidad cultural, además de convertirlo en una unidad especial en la dimensión del proyector para mantener a los criminales a raya, incluyendo a la vieja alineación de las raíces. Ah, so you're taking over Rook's old job, huh? Hey, somebody's gotta keep the rooters in line. Y ahora, aunque esto sea algo que no tiene sentido por lo establecido dentro de la propia serie,
Según Derrick J. Wyatt, los acontecimientos del episodio de Ben 10.000 y Ken 10 de la serie original son canónicos para la línea temporal Prime. Así que ahora voy a decir lo que vimos en esos capítulos, porque la verdad me pierde, pero aún así les recomiendo tomar con pinzas esta última parte de la historia. Resulta que sin importar qué sucede en el futuro, Kevin está destinado a volverse malvado nuevamente porque... sí. Aunque recuerdo que en una ocasión escuché que era porque tenía algún tipo de ataques de esquizofrenia que lo volvían loco o algo así, la verdad no lo recuerdo bien. Pero el punto es que debido a esto, eventualmente es encerrado dentro del proyector, y así pasaron muchos años, tiempo durante el cual, a pesar de estar encerrado, Kevin lograría escapar del proyector durante varias ocasiones, aunque al final siempre era capturado y devuelto al proyector. Y durante uno de esos escapes, Kevin huyó hacia una colonia ubicada en Saturno, donde por un tiempo comenzó una familia con una mujer cuya identidad no conocemos y tuvo un hijo al cual nombrarían como Devlin. Y poco tiempo después, Kevin sería atrapado otra vez dentro del proyector, y allí se quedaría varado durante gran parte de la infancia de su hijo, al menos hasta que el niño hiciera un plan para liberarlo de esa dimensión. Para poder lograrlo, se haría amigo de Ken, quien era el hijo de Ben, y que recientemente había cumplido los 10 años, recibiendo un Omnitrix como regalo por parte de su padre. Pero como este solo tenía disponibles algunos alienígenas que la verdad no eran los mejores para luchar, y además tenía un limitador de tiempo, pues este niño se molestó con su padre porque lo sobreprotegía y sentía que no confiaba en él. Devlin aprovechó esto para convencerlo de buscar dónde tenía la entrada del proyector, y tras un poco de esfuerzo lograrían encontrarla. Y entonces Devlin traicionaría a Ken y rápidamente liberaría a su padre, quien demostraría que ahora era capaz de usar los poderes de los aliens que absorbía sin necesidad de transformarse. Y como tenía deseos de vengarse de Ben por haberlo encerrado en el proyector, decidió utilizar a Ken y Max como rehenes para así atraer a Ben hacia una trampa. Y cuando el héroe llegó, le mostraría su nueva mutación amalgama, pues debido a todo el tiempo que pasó dentro del proyector, había absorbido los poderes de muchos de los aliens que había encerrados en ese lugar, convirtiéndose así en Kevin 11.000. Y a pesar de que Ben le dio bastante pelea, era la más poderosa que había enfrentado alguna vez, pues incluso logró derrotarlo fácilmente. Y aunque el héroe sería salvado momentáneamente gracias a la intervención de Kenny, quien habría utilizado materia gris para quitar el limitador de su Omnitrix, y que tenía la ayuda de Devlin, quien al ver que su padre no lo quería decidió rebelarse en su contra, los esfuerzos de ambos niños serían en vano, pues al igual que Ben serían muy fácilmente derrotados por el osmosiano. No obstante, al ver que su hijo resultó herido, Ben se transformaría en muy grande y empezaría a aplastar brutalmente a Kevin contra el suelo. Sin embargo, a pesar de que parecía que fue derrotado, Kevin simplemente se levantó como si nada, estando listo para seguir el combate. Pero Devlin arrojaría un huevo contenedor debajo de él y Kevin sería atrapado por dicho dispositivo. Y dada la empatía que Ben sintió por el chico, le ofreció al hijo de Kevin una oportunidad para unirse a ellos, la cual Devlin aceptó sin dudar. Y aquí es donde se conecta con el vistazo que tuvimos del futuro en Omniverse, donde Kevin de alguna manera milagrosa logró recuperarse de su estado de locura y otra vez se convirtió en amigo de Ben, volviendo al proyecto de las raíces para mantener la dimensión del proyector en orden e intentando ser un buen padre para su hijo, a quien no llevarían a la fiesta de retiro de Max en la base de los plomeros porque se había portado mal y se encontraba castigado, siendo dejado en su casa junto a Seth. Como dije, esta última parte relacionada al capítulo de Ken 10 tiene algunas inconsistencias como para considerarla canon, pero no es que vaya a dañar a alguien si la recapitulo y añado al video, así que pues decidí contarlas por cualquier cosa. Pero bueno, así es como terminamos con la historia conocida sobre este personaje. Y eso fue todo por hoy. Mientras otros youtubers hacen cronologías de Kevin que duran entre 10 a 30 minutos, yo hago una que dura 2 videos de casi 30 minutos cada uno. Creo que necesito aprender a resumir. Como sea, seguimos en el mes de Kevin. Ya subí su cronología, la parte 2 de la historia donde no se redime y la historia donde se redime durante la serie original. Ya dije que la voy a continuar cuando lleguemos a los 15.000 suscriptores. Hasta entonces no anden preguntando porque en lugar de querer hacerla, es mucho más probable que me termine hartando y simplemente cancele su continuación. Entonces, ¿cuál será el próximo video? Lo averiguaremos la siguiente semana. Por ahora, te invito a darle like al video si te ha gustado y a suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar. Y también estás invitado a darte una vuelta por los videos anteriores. Y recuerda que puedes pedir en los comentarios sobre qué personaje te gustaría que le hiciera una cronología similar a esta. Claro, si es que te ha gustado. Y sí, creo que es bastante obvio que si es relacionada a algún personaje de Ben 10, tiene una mayor probabilidad de que la haga, porque la verdad es de lo que más conozco. Y sin nada más que decir, te habla de Striker Tennyson y me despido diciéndote que recuerdes ser una buena persona, deseando que tengas una buena semana y hasta la vista.